antes, a veces platicando con algunas ONGs, la forma en la que se hacía la gestión social de los proyectos antes y después de la reforma es bastante diferente, también por la firma del Tratado de la Organización Internacional del Trabajo que ahora obliga a hacer las cosas así, pero la evaluación de impacto social que es perfectible es mucho mejor que lo que existía antes de la reforma. Entonces, mm, hubo muchísimas negociaciones, muchísimas tensiones. Eh, a mí que no me gusta la reforma, ya a toro pasado es, yo hubiera despedazado la CFE, no la hubiera dejado viva en uno solo con diferentes empresas, yo hubiera hecho una empresa de transmisión, una serie de empresas de distribución y dividirla completamente para hacer un mercado muchísimo más competitivo y para beneficio del usuario final, ¿no? Que esa era la idea, ¿no? O sea, en su momento sí se estructuró la CFE y dividirla en todos estos diferentes sectores, ¿no? O fue meramente marketing, porque yo sí recuerdo que la querían subdividir en cada una en sus respectivas áreas. Sí, pero la terminan subdividiendo y dejando dentro de un solo corporativo. Ok. Entonces, aunque transmisión y distribución son diferentes empresas, tienen sus informes aparte, tienen muchas cosas, sigue habiendo una transferencia de subsidios escondidos entre las empresas y la otra es el mismo director general de todas. Yo de verdad hubiera despedazado esas partes para que no sucediera lo que sucedió, que ahorita en algunas cosas podríamos decir que hay una especie de simulación en el sector eléctrico. Entonces, a CFE se le dan unas facilidades impresionantes para hacer cosas que a privados no se le dan. Y no digo que se le den a privados facilidades, sino que a todos se les mida con la misma vara y mientras todas las generadoras y el transmisor y el distribuidor y las suministradoras dependan de una misma cabeza, va a seguir habiendo esto que es indebido, ¿no? Es un conflicto y, bueno, debió haberse separado completamente estos subsectores del sector eléctrico. Oye, Víctor, y haces referencia a varios temas, bueno, a varios países, ¿no? Que si España, no sé, Europa, Estados Unidos. ¿Cómo funciona? O sea, de que luego, como decimos, aquí en México sentimos que somos los inventores de todo, ¿no? Y al final, ¿cómo, o sea, tú mencionas este mercado español, el cual entiendo un poco, el resto del mundo, ¿cómo funciona? Los gobiernos tienen control de la transmisión, de la distribución, tienen control de ciertas áreas, o sea, ¿cuál es el, digamos, viendo que me mencionas que agarramos lo mejor de cada, de cada sector o de cada país? ¿Cómo opera? No sé si me puedas apoyar con dos, tres ejemplos, con dos, tres países así, con alguna estructura diferente. A ver, el primer ejemplo es Estados Unidos, y Estados Unidos es un completo Ujú. desgarriate. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia regulación. Entonces, por ejemplo, el operador del sistema eléctrico en Texas es ERCOT. Okay. Texas cometió lo que yo considero un error garrafal y es prácticamente declararse a sí mismo como una isla eléctrica. Entonces, ¿qué sucedió cuando tuviste problemas fuertes por la falta de capacidad de generación o por falta de combustibles, como fue la tormenta invernal Uri en febrero de hace 2 años? Tuviste un verdadero desorden porque no tenías de dónde sacar energía, no había interconexiones. En California tiene su propia regulación y es bastante distinta a la de ERCOT, pero pues casi todos los mercados funcionan como un mercado marginalista y marginan por precio, o sea, es quien ofrece el costo de energía más barato o el precio, en el caso de España, por ejemplo, y el que ofrece los más baratos se le recibe primero y se va recibiendo en orden de este precio que va aumentando hasta llegar a satisfacer las necesidades del sistema y pagarle a todos el precio más alto. A excepción de España, que se creó la excepción del asunto de gas natural después o cuando la crisis del gas natural por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué sucede con transmisión? Y esa es una excelente pregunta. En casi todo el mundo los privados pueden hacer transmisión. En México no está prohibida la transmisión, de hecho hay dos líneas de transmisión privadas, una de 20 y una de 100 kilómetros, una en Tamaulipas y la otra en Monterrey.
de la misma empresa las dos, pero son líneas privadas. El servicio público de transmisión está reservado al Estado, que puede llevar a cabo contratos, mientras que en otros lugares del mundo puedes hacer, los privados pueden hacer transmisión y también puedes tener concesiones de distribución. A mí, por ejemplo, me llamó la atención caminando por Toledo, una ciudad chiquitita en España, pero muy, muy, muy bella, muy interesante, una vocación turística muy importante. Iba yo caminando y de repente veo una alcantarilla con el logo de una de las empresas eléctricas que opera en México y me quedé, ¿qué es esto? Pues, era una alcantarilla de Sí, distribución, sí, no era de agua. sí, sí, Pues sí, sí, sí. Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad, entonces obviamente tiene energía eléctrica, pero para evitar impactar arquitectónicamente la ciudad, toda la distribución de energía eléctrica se hace por subsuelo y pues tiene sus alcantarillas y la tapa de, de la alcantarilla o bueno, de la tubería por la que pasa subterránea era de la empresa eléctrica que opera en México, española. No voy a decir nombres, pero es más que obvio, la española más grande que opera en México y veo esa foto y me quedé así de, caray, y ya después revisando, sí, en esa zona esta empresa tenía la concesión de distribución, ¿no? Un asunto muy interesante es que, y en México se estaba haciendo, ahorita se perdió un poco, toda la información es pública. Y a mí me llamó mucho la atención apenas que platicaba yo con un amigo de otro país que ya vive en México y cuando dejaron de salir los estados operativos del SENACE hace unas semanas, me decía él, oye, hay una forma de consultar, digo, SENACE se encarga de transmisión, pero el 90% de los apagones que ha habido en estos meses son por problemas de distribución. Me dice, hay una forma de saber los problemas de distribución en México y le dije, CFE tiene digitalizada toda la red, sabe qué problemas hubo en cada uno de sus circuitos de distribución, pero el ciudadano no. Y creo que es una buena propuesta de reforma que ese asunto se haga público. Y le dije, por cierto, en tu país, ¿cómo le hacen para saber las causas de los apagones? Y me dice, es que en mi país no existen los apagones. Entonces, pues fue, Ya, fue, fue algo doloroso, pero de aprender, ¿no? Pero creo que un punto muy importante es que casi toda la información es pública. Hay cosas que obviamente por asuntos de seguridad nacional muchas veces son cuidadas, como por ejemplo el asunto de las nucleoeléctricas, pero por ejemplo, en México la nucleoeléctrica está reservada al Estado, o sea, nadie más que CFE o alguna empresa del Estado puede construir y operar una nucleoeléctrica, que siempre lo hacen de la mano de privados, pero en Estados Unidos hay nucleares, el Estado no tiene ninguna nuclear, todas son privadas, en España son privadas, en Francia hay una influencia mucho más fuerte del Estado y de hecho el Estado es dueño de gran parte de las centrales nucleares. Pero pues también el Estado en algunos países ha invertido mucho para que las empresas salgan y hagan cosas fuera del país. Por ejemplo, dos de las más exitosas empresas extranjeras que operan en México, una italiana y una francesa, pues son propiedad del Estado. O son parte del Estado y en México vienen a invertir. Es como si de repente CFE fuera a invertir a esos países y a intentar competir y ofrecer servicios. La realidad es que creo que esa sería una buena forma de hacer cosas y CFE ha sido muy exitoso, por ejemplo, en construir no, perdón, en construir hidroeléctricas era muy buena y se iba a Brasil a construir hidroeléctricas y le iba muy bien. Creo que son cosas que se pueden ir desarrollando bien, y diferentes diferencias en los modelos, ¿no? En México lo que yo creo que terminó sucediendo, y ahí no estoy muy convencido de que haya sido el mejor modelo, fue reservar al Estado la transmisión y la distribución que se consideran monopolios naturales,
es absurdo tener dos líneas paralelas de transmisión para que compitan entre ellas. Pero yo creo que puede empujarse mejor, por ejemplo, la participación privada en transmisión, que ahorita en este momento sería fenomenal porque te permitiría desahogar en algunas zonas de transmisión gracias a la inversión en algunos líneas que están saturadas, ¿no? Oye, Víctor, y hablando de eso, o sea, me llama la atención que me digas las dos únicas líneas privadas están en el norte, ¿no? Monterrey, Tamaulipas. Ahorita con todo este tema famoso, el nearshoring que está llegando, estaba leyendo no sé cuántas, estaba leyendo el otro día que me están llegando no sé cuántas empresas chinas al norte de México para hacer que sí son el producto local y entonces poder mover su producto a Estados Unidos. Escuchas que hay un desabastecimiento, que no hay suficiente cantidad de bodegas para poder todas las empresas. Asumo que pues obviamente hay un tema ahí, si lo vemos en el centro del país, temas de distribución, capacidad, transmisión, que no pueden crecer los parques industriales. Todo este desarrollo, o sea, cuál es la perspectiva, ¿no? Si es que nada más hay dos a nivel nacional, mañana con todo este desarrollo va a estar bloqueado, o sea, México va a determinar, es que no puedo crecer más, o si crees que el gobierno abra a que estas líneas de transmisión puedan generarse de forma privada y podamos tener un desarrollo, pues un boom enorme, ¿no? Que es lo que se espera en el norte con todo este nuevo TEMEC que le llaman hoy en día, ¿no? Bueno, a ver, legalmente, regulatoriamente, no debería de haber ningún problema y yo creo que sería lo más natural que hubiera desarrollo de ese tipo de líneas, sobre todo en las zonas industriales, como bien lo dices. Esta línea de transmisión de 100 kilómetros que hay en Monterrey no es fortuito, lo que pasa es que ahí hay una serie de empresas que requieren muchísima energía, que les salía muchísimo más caro comprarle a CFE y que llegó una empresa que con un permiso de autoabastecimiento instaló una central y ofreció energía dentro de un circuito de transmisión que construyó y las empresas estaban felices comprando energía a costo mucho más bajo que el de CFE con todo y una línea privada construida ex profeso para ellos. Esto se puede desarrollar, sí. El problema es que regulatoriamente la Comisión Reguladora de Energía maniató el año pasado a la industria y entonces lo que se llamaba generación local, que es justo genero en este punto para satisfacer, digamos, detrás del medidor, por decirlo de alguna manera, a las empresas y el resto, pero sigo conectado a la red por asuntos de seguridad probablemente. Ahorita regulatoriamente no se puede hacer. Yo creo que eh, cuando regrese la congruencia, el regulador van a determinar que esto se tiene que hacer, se tiene que empujar para que la industria no dependa de una sola empresa y de las capacidades económicas, financieras y técnicas del Estado para desarrollarse y que con una muy buena regulación puedan seguir desarrollándose líneas privadas. Creo que eso va a tener que suceder, no hay de otra, porque además el Estado cada vez tiene más compromisos, menos recursos y los privados están dispuestos a meterse y a fortalecer el mercado eléctrico. Ok, Víctor, interesante, coincido, creo que ojalá entre un poco ya el deber ser y ver que al final podemos encontrar la manera entre ambos partes, empresarial, política, de encontrar un camino que sea para el bienestar ya social, ni siquiera para el uno, sino al final poder tener más trabajo, generar mejores empleos de mejor calidad, ¿no? Que es lo que hace falta. Víctor, a través Es correcto. de Perceptia 21, platícame, ¿qué asesoras, ahorita qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están moviéndose? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto que estás trabajando actualmente? Bueno, P21 Energía son dos empresas en una por el momento. Te puedo decir que incluso hasta tres. Hace 2 años David Shields nos hizo el honor de decirnos que nos dejaba energía de bate. Entonces somos los propietarios de energía de bate y somos quienes nos encargamos del portal.
En el portal pues le damos publicidad, organizamos eventos propios. El año pasado se hizo Mujeres en el Frente, un evento que buscaba reconocer a las mujeres que participan en el sector. No solamente a los capitanes que siempre los vemos y que son mujeres valiosísimas que están en la parte alta de los organigramas de las empresas, sino también, por ejemplo, no sé si lo sepan, pero México, en Tamaulipas, hubo la primera técnica en mantenimiento de aerogeneradores, que ahorita ya tiene una cuadrilla de mujeres que se encargan de mantenimiento de aerogeneradores en Tamaulipas. Este, y fue reconocer a gente también como ellas, ¿no? Se hizo el debate universitario de energía. Hay una serie de eventos que llevan energía a debate, además del portal que ven y de la revista que sale cada periodo de tiempo. P21 Energía también está desarrollando, me buscan muchos instaladores para decirme, oye, tengo un cliente que quiere meterle un mega, ya no 499 kilos, sino un mega. ¿Qué hacemos? Pues en Percepta te hacemos todo, excepto instalar, te podemos hacer todo, te podemos hacer, solicitar los permisos de generación, te podemos hacer las evaluaciones de impacto social, el impacto ambiental o el informe preventivo, que en la mayoría de los casos es lo que aplica, dependiendo del tamaño del proyecto, pero es lo que suele suceder. Y hacemos todo este tipo de trámites para, para la industria. Trabajamos para hacerle también comunicación a algunas empresas del sector energético. Le llevamos la comunicación social a algunas de las empresas. Hay algo súper interesante y un mito en México es que la gran industria energética, no invierte en las comunidades donde se instala. Ese es un mito y a mí me ha tocado verlo con mis ojos, cómo invierten muchísimo dinero en las comunidades, pero muchas veces no lo comunican adecuadamente. Nosotros lo que les ayudamos es un poco hacer esta parte de gestión, qué requieren las comunidades, qué hacer en conjunto con las comunidades para mejorar las condiciones de las comunidades y para que incluso las comunidades sean hasta cierto punto autónomas, no vivan por siempre de la renta que les paga las empresas, pero también les ayudamos a comunicar. Cuando empezamos con algunos de estos proyectos, llegábamos a las comunidades en donde estaba una empresa que generaba energía eléctrica y decíamos, oye, ¿a qué te suena el nombre de esta empresa? Me decían, no, pues no la conozco y ahora ya saben qué es la empresa, saben qué es lo que hace, entienden, hemos educado cómo funciona un aerogenerador que no causa cáncer, que no acaba con el ambiente, que no les roba el aire, que no les roba el viento, pero todo esto lo hemos ido haciendo con las comunidades y ha sido la verdad una experiencia padrísima generando comunidades. Hemos organizado incluso carreras atléticas en las comunidades y es muy padre cómo empresas que se veían distantes y cómo se veían con miedo entre empresa y la sociedad, porque las dos se veían con miedo ahora. Ya había algo de trabajo, pero hemos mejorado eso con algunas empresas y hemos visto cómo las empresas van creando sociedad, ¿no? Qué interesante, Víctor. Qué padre. Qué bueno, porque sí, creo que es esa parte, ¿no? La comunicación y sobre todo con todas las herramientas que hoy tenemos entre redes sociales, todo esto que hoy por hoy pues ya podemos llegar a las personas directamente, ¿no? Y sí, hacer conciencia de lo que es el trabajo que se genera, el impacto, el bienestar. Muchas veces pues es la desinformación que es un mal de nuestras épocas, ¿no? Esa desinformación que hoy por hoy cualquiera puede opinar y criticar y que están en todo su derecho, pero no porque uno opine, critique, tiene la razón, ¿no? Y están mil metáforas que uno puede manejar, ¿no? Si 100,000 personas dicen algo, pero 3 sabios dicen lo contrario, ¿quién tiene razón? Entonces creo que es importante esa comunicación y tratar de llegar y poder transmitir lo que sí estamos haciendo, ¿no? Y que no nada más es que yo escuché, porque esto es lo que tiene mucha difusión y al final nos quedamos nosotros con los brazos cerrados y aceptando que eso es la realidad. Y Víctor, para ir cerrando este podcast muy interesante, creo que podríamos hablar, creo que tienes para hablar, no sé, 5 horas sin problema de 20,000 temas. ¿Cuál es tu perspectiva hacia dónde vamos para México? Viene un año de elecciones, viene un año pues que siempre es muy político, mucho ruido. Nuestra industria siempre ha sido muy afectada por el ruido político. Yo no sé por qué siempre en noviembre, diciembre es cuando terminan sacando las noticias, ¿no? Las nuevas DAX en nuestro sector, o
que si tal se va a bloquear, que si tal cosa. Entonces siempre terminan, yo digo, en noviembre vienen las nuevas noticias del 2024 y sobre todo que ahora viene un periodo de, pues, político, ¿no? De campañas. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es tu perspectiva, Víctor? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué crees que pase con México? Pues bueno, tu punto de vista, porque al final pues, no somos adivinos, pero ¿qué crees que pueda hacer? ¿Hacia dónde pueda caminar este país? Bueno, lo primero que creo es que va a haber un cambio, que ya no van a seguir las cosas tan cerradas y ese cambio tendrá que darse, llegue quien llegue, ya sea que haya continuidad con el actual gobierno o que haya un cambio, va a haber una modificación y va a haber una mayor apertura. La gran pregunta es cómo va a ser esa apertura. ¿Qué pasó con la reforma? La reforma obligaba a la transparencia total y obligaba a buscar la competitividad y a que todo fuera por concurso. Y entonces, por ejemplo, si batimos los récords de costo de energía eléctrico más bajo del mundo en dos ocasiones en México, no fue obra de la casualidad ni de que alguien hubiera sido amigo del presidente, sino de que se puso las empresas a competir, las empresas tuvieron que ofrecer sus mejores servicios y su mejor tecnología para bajar los costos de energía, ¿no? Esa es una gran realidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que primero ya se dieron cuenta de que sí hay que meterle a las renovables. Este gobierno se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta. El problema es que no se están haciendo las cosas como deberían desde el punto de vista de política pública. Se está haciendo todas las construcciones de obras que se están haciendo son por adjudicación directa, no hay en realidad concurso, entonces, pues yo presumo que tenemos, nos dicen que tenemos el quinto parque solar más grande del mundo. En realidad tenemos 120 megas construidos en Sonora y otros 300 que están en proceso de construcción, pero lo que sí sabemos es que tenemos el parque solar más caro del mundo. ¿Por qué? Por no haber hecho las competencias claras como debería. Creo que sí va a haber una apertura. La gran pregunta es cómo va a ser la apertura, si se va a retomar el espíritu original de la ley de la industria eléctrica para hacer una competencia bien regulada y un mercado abierto en el que gane el que ofrezca, el que sea más competitivo, el que ofrezca los costos más bajos, o va a ser una apertura como la que se ha dado en estos últimos meses, de a ver quién es mi cuate, o más bien en estos últimos 2 años, de a ver quién es mi cuate y a quién le doy las obras, ¿no? Y todo sin concurso. Sé que el sector de generación distribuida yo creo que va a seguir creciendo. Creo esto, pero esto es un albur. Yo creo que las disposiciones administrativas de carácter general, el proyecto que se presentó a finales del año pasado no va a terminar por instaurarse porque aunque lo llegaran a aprobar en la CRE, tiene tantos errores de forma y de fondo que muchos privados van a ampararse, cosa que yo aplaudiría, porque si se aplican como están o se intentan aplicar, va a ser inmanejable la generación distribuida y le va a dar muchísimos problemas, sobre todo a CFE. Este, y y lo que espero es que regrese la cordura a los reguladores y empiecen a tomar decisiones en beneficio del consumidor y no de una sola empresa, como es lo que ha sucedido todo el sexenio, que es el famoso pliego petitorio de CFE que se presentó y que se ha ido siguiendo o intentando seguir casi al pie de la letra, afortunadamente todo parado en tribunales por ser contrario al espíritu de la Constitución. ¿Quién va a ganar? No sé. Yo hace 2 meses te hubiera dicho está esto para llorar porque la oposición no tiene quién. Y ahora creo que hay alguien que está dando la cara por la oposición, que levanta emociones y que además de levantar emociones, a mí en lo particular me levanta muchas emociones porque es una persona convencida de la transición energética, convencida de las renovables, de la solar y de la eólica y muy echada para adelante en este asunto, ¿no? No diré nombres, pero sí creo que va a haber presión y creo que las cosas van a estar mejor. Veamos qué tal mejor y esperemos que se respete el modelo original de la ley de la industria eléctrica. Ok, Víctor, pues pues te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Ya van rapidito, se nos fueron ya 48 minutos. Te agradezco pues todo tu tiempo. Si nos das la oportunidad en un futuro próximo, si tienes chance, a ver si podemos tocar algún tema particular.
Y pues te agradezco mucho todo este conocimiento que tienes, que nos platicas, que muchas veces, como tú dices, está en el imaginario social y a veces faltan los datos, ¿no? Entonces te agradezco que nos hayas compartido esta experiencia, Víctor. ¿Te gustaría que nos te pudiéramos contactar, que pudiéramos dejar un correo electrónico tuyo para que cualquier persona interesada pues te pueda buscar? Con todo gusto, bueno, además de que todo el tiempo estoy atento de Twitter, @VicFC7, me pueden también enviar algún correo por cualquier duda o cualquier interés de lo que hacemos ya sea en Energía Debate o en la empresa, en victor@p21energia.com. Vale, bueno, Twitter ya no, y ahora es X, ya no sé si ya cambiaron el nombre, pero bueno, ahí Exacto, andamos con ese tema correcto. de moda. Pues Víctor, te agradezco muchísimo, De gracias por Elon tu Musk tiempo. y Aquí a ver tienes qué quiero. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor. Estamos en contacto y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, Mezcaleros Solares nos pueden contactar. Víctor siendo una referencia con toda la experiencia que nos ha comentado, pues bueno, tenemos ahí bastante información que podemos compartir. Les agradezco mucho su tiempo, como siempre, sigan su canal de Stoli Mezcal y estamos en contacto. Hasta la próxima. Buen día.